que las diferencias en salud no se transformen en inequidades. Las diferencias no se transformen en inequidades. Promover intervenciones más comprometidas políticamente con la transformación social. Comprometernos, ¿no?, en la denuncia ante la violación de derechos humanos. Construir una salud pensada más allá del modelo biopolítico asistencial. También como referentes estamos haciendo algo del orden de la salud integral. Hay que rever posiciones teóricas y metodológicas, reformular prácticas, defender derechos, promover el autocuidado. La salud debe promover la emancipación psicosocial, política, cultural, sexual y genérica de las expresiones humanas. Y es fundamental que propongo, especialmente pensando en las personas trans, la creación-recreación de espacios individuales de escucha y contención. La promoción de redes de acceso y garantía a los derechos como instancias subjetivantes. ¿Qué quiero decir con esto? Habiendo trabajado en política pública con personas y en la creación del cupo laboral trans en la Municipalidad de Pilar durante 4 años, lo que he ido viendo es el poder del acceso a los derechos como espacios subjetivantes. Trabajando en la diplomatura en géneros, políticas y participación de la Universidad de General Sarmiento, veo exactamente lo mismo. O sea, cómo el acceso a derecho es subjetivante, te ubica en un lugar de persona. La despatologización absoluta de las diversidades, esto tiene fundamento en la ley de identidad de género, en la ley de salud mental, está dicho claramente. Y bueno, antes que nosotros nos hemos anticipado en Argentina con la ley de identidad de género a cuestiones que la OMS hizo mucho tiempo después. Estamos próximos al 17 de mayo, ¿no?, que tiene que ver con conmemorar la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Entonces la despatologización completa de la diversidad. Jerarquizar la escucha y la palabra. Armar grupos psicoeducativos, comunitarios, terapéuticos. Corresponderá al ámbito donde trabajemos. Interdisciplinarios. Diseñar talleres, proyectos comunitarios. Trabajar transdisciplinariamente. Acompañar amorosamente los procesos de transición. En el caso de que se demande la participación, sí. La participación, esto es importante. ¿Cuándo derivar a una terapia o no? Eso será evaluado caso por caso. Pero el solo hecho de estar atravesando una transición de género no implica la derivación a ningún espacio de salud mental. Esto tiene que ser clarísimo, porque muchas veces vamos a decir, ¿y la psicóloga? ¿Y cuándo habla con la psicóloga? ¿Y qué recomendamos? Atendiendo en clínica y trabajando con personas LGTBIQ+, muchas veces, o casi siempre, el malestar no pasa por la identidad o la orientación sexual. Pasa por el impacto de la discriminación en la vida de las personas. Entonces, el hecho de que alguien manifieste una identidad o una orientación sexual determinada o una identidad de género determinada no es motivo de consulta, salvo que a la persona eso le genere algún tipo de angustia o algún tipo de malestar. En general tiene que ver con las consecuencias sociales, digamos, de la discriminación. Trabajar con empatía, con humor, parece obvio, pero la empatía, la simpatía, es fundamental para alojar y para escuchar. La importancia de la palabra, de la escucha, de tomarnos un espacio para brindar información sobre los derechos, sobre las leyes que amparan a las personas hoy por hoy. Es fundamental. Eliminar las barreras o reducir las barreras institucionales, horarios, turnos adecuados para adoptar dispositivos específicos. ¿Por qué? Varones, mujeres, diversidades, transitamos el mundo de diferentes maneras y tenemos diferentes condiciones de vida. Las feminidades, las mujeres generalmente cuidamos a otros, no es tan fácil articular con los tiempos y momentos de cuidados. Los varones y
el tema de poder hablar y ser escuchados y poder, más que nada, poder hablar de lo que les pasa, porque históricamente es una función prácticamente inhibida el encuentro consigo mismo y las propias vulnerabilidades y necesidades. Y las personas, especialmente las personas trans, seguramente tienen otros horarios y otros manejos en sus vidas ligadas a las condiciones de vida. Cuando hablamos también de personas gays, de personas lesbianas, bueno, ¿cuáles son las condiciones de vida? ¿Han podido ser escuchadas? Bueno, tal vez nosotros como referentes seamos las primeras personas que escuchamos amorosamente a alguien y tal vez sea la única oportunidad que tuvieron esas personas de ser escuchadas. Estamos en un ámbito privilegiado como es el ámbito de la universidad para escuchar situaciones que en muchos casos están silenciados porque el sistema de salud no los escucha, no les escucha o no nos escucha. Porque en casa estamos aislados y el único lugar al que vamos es la universidad. ¿Sí? Lo van a ver bien con Mariela. Situaciones en las cuales a mí me ha pasado como docente universitaria en temas de género que había mujeres que venían con sus parejas a escuchar, a ver qué es lo que está diciendo esta profesora. Entonces, todos estos son indicadores importantes a la hora de trabajar. La escucha respetuosa, la despatologización, el conocimiento de los derechos. Y escuchar que detrás de una confusión, de dificultades para concentrarse, puede haber un malestar ligado a situaciones que se generan en el aula, respecto del dictado de una clase, respecto de cómo está armado un programa, respecto de cómo se escucha y se da participación, respecto a los estereotipos que se presentan en los ejemplos, hasta situaciones que acontecen en el trabajo de las personas, situaciones que acontecen en las familias de las personas. Entonces nos vamos a encontrar con un enorme mapa de situaciones que generan malestar, dolor, discriminación y muchas veces dificultad para encarar un proceso de aprendizaje. Quienes vamos a estudiar y quienes vienen a estudiar o quienes van a trabajar en la universidad tenemos una vida. Y no es menor a la hora de pensar en el rendimiento académico cuáles son los malestares, los dolores y el padecer de las personas de acuerdo a las intersecciones que estamos trabajando. No es lo mismo poderte sentar cómoda que no poder ubicar la silla de rueda en el aula o tener algún tipo de disminución visual o de dificultad visual y que los textos sean fotocopias de fotocopias, que es algo clásico que nos pasa y que damos por sentado que todo el mundo lo puede leer y no es así. O sea, hay que prestar atención y escucha a estos diferentes niveles que van desde campos, si se quiere, más abstractos o más simbólicos al campo de la violencia y el acoso más explícito. Pero como ustedes vieron, y lo dije en el primer encuentro, hay un correlato absoluto entre los aspectos más simbólicos y los aspectos más materiales, ¿sí?, de la violencia y la discriminación. Habiendo sido promotora de salud muchísimos años, entiendo que el trabajo de ustedes tiene mucho que ver con esto, como referentes, en el alojamiento, la escucha, el respeto y el engranaje, tal vez el primer eslabón que una persona tenga para poder salir de una determinada situación y una posible reversión también institucional, ¿no?, de estas situaciones. Por eso también un concepto que estoy olvidando, pero que quiero traer, estoy olvidando últimamente, pero voy a volver a traer, es el de transversalidad de género. No apuntamos solamente a la posibilidad de detectar situaciones, sino que también apuntamos a la necesidad de transversalizar todas nuestras prácticas, nuestras vidas y nuestros contenidos con la perspectiva de género para
como en tanto perspectiva de derechos humanos, generar mayores condiciones de equidad. Cuerpos, poder e identidad están absolutamente enlazados. Nuestras corporalidades están un poco, como dice Donna Haraway, cyborgs, ¿no? A través de todas las tecnologías con las que hoy trabajamos, incluso todas las tecnologías performáticas en términos de género. Nuestras corporalidades, nuestras subjetividades. Hablamos de somatopoder, de biopoder. Somatopoder, Beatriz Preciado, Paul Preciado hoy por hoy. Biopoder, tomamos a Foucault. Entonces, en este sentido, cómo el poder produce cuerpos también. Y cómo hay fugas, creatividad y novedad respecto a la construcción de las cuerpos. Los cuerpos gordos. Es un tema que estoy trabajando mucho y más con esta vuelta al cuerpo que implica la cuarentena, esto de volver a estar en nuestras casas, mirarnos, no mirarnos, etc. ¿Qué pasa con las personas gordas? Y el gordo odio, que también se cruza con todos los estereotipos de género. ¿Qué pasa cuando una mujer es gorda? Es lo mismo que si un hombre es gordo, o una traba es gorda, o una lesbiana. ¿Qué pasa con el tema de la gordura? Entonces el poder se juega allí. Y el tema de las identidades de género, cierro con una hermosa frase de Loana Berkins, que es: no solo las trabas tenemos identidad de género, nuestras identidades están atravesadas, este modo en que nos autopercibimos, independientemente de nuestras corporalidades y demás, tiene un atravesamiento en todas las subjetividades de una manera diferencial. Por lo cual, tener una escucha diferencial, que es lo que yo les voy a mostrar un poco en las clases, va a ser clave para la promoción de derechos, la prevención de las violencias y la asistencia ante las violencias. Estoy a disposición para lo que necesiten. Espero que disfruten la última clase y les agradezco muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Muchas gracias.